Gloria al Señor. Iglesia de Jesucristo, adora al Dios eterno. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará. Decláraselo al Rey de Reyes. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, oh mi refugio, torre de fuerza y poder, toda mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Precioso Jesús. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Él es el único que tiene innumerables, incomparables promesas. La mayor de todas, la vida eterna juntamente con Él. Así que quiero que ahí donde usted me escucha, le dé un gloria, un aleluya, un fuerte aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bendigo su vida, bendigo su casa. Bendecimos al Dios eterno por esta hermosa oportunidad que nos da nuevamente de poder compartir un mensaje que será de gran edificación para usted.
y para toda la iglesia de Jesucristo. En este día continuamos bajo la serie, hoy es el último tema, examinando el lugar donde me congrego. Y hoy predicamos bajo el tema, discerniendo el espíritu de verdad del espíritu de error. Bajo el tema, discerniendo el espíritu de verdad del espíritu de error. Y quiero que abra la palabra de Dios, abra su Biblia en primera epístola de San Juan, capítulo 4, desde el verso 1. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de San Juan, capítulo 4, verso 1. Lea conmigo la palabra del Señor. Dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le dije hace un instante que continuábamos con esta serie de enseñanzas y hoy discerniendo el espíritu de verdad del espíritu de error. Es decir, identificando el espíritu de verdad que es el Espíritu Santo. ¿Quiénes lo tienen? ¿En quiénes opera? ¿En quiénes y a través de quién se manifiesta? Pero también podamos discernir, descubrir en quiénes está operando el espíritu de error. Entonces acabamos de leer aquí en Primera de San Juan, capítulo 4, verso 1, donde hay una gran advertencia del apóstol Juan, donde le escribe a la iglesia y le dice que no crean a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, que el espíritu de error es el mismo representado en el mismo Satanás y en el mismo ejército constituido por él. Recuerde que él se trajo, engañó, hizo errar a las 3/3 partes de los ángeles que estaban en el trono del Señor. Eso significa que él se trajo consigo un 70%. Y esos son los que él está utilizando en este tiempo para destruir la humanidad y principalmente para oprimir, destruir, engañar a la iglesia de Jesucristo. Entonces, aquí dice el apóstol que no creamos a todos los espíritus, sino que probemos los espíritus si son de Dios. Ahora bien, recuerde y habla de que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. El enemigo, para poder operar, necesariamente necesita de una persona. Él no puede predicar la palabra de Dios para engañar, porque él engaña a través de la palabra, le da un contexto diferente a lo que Dios quiere, y él necesita de hombres y mujeres que se presten para el fin perverso que él tiene para destruir la iglesia de Cristo. Entonces, pero bendito sea el nombre del Señor, que antes de que el diablo pensara de esa manera, ya él había preparado al Espíritu Santo de Dios, que ese es el Espíritu de verdad. Y la verdad la hace morar en nosotros el Señor a través del Espíritu Santo. Entonces aquí dice que no creamos a todos los falsos profetas que han salido, que vamos a conocer si el Espíritu es de Dios, porque ellos van a manifestar, los que son del Espíritu Santo, que Jesucristo ha venido en carne. Dice, ese es de Dios. Porque hoy muchas doctrinas, hoy muchas personas influenciadas por el espíritu de error, ellos niegan la eficacia de la cruz, niegan la eficacia del precio que Cristo pagó por nosotros,
niegan la eficacia de la sana doctrina de la palabra, es decir, significan a un Jesucristo capaz de darte todo menos de transformarte, capaz de darte todo y en algunos casos ni siquiera vida eterna. Es decir, estos espíritus engañadores lo que buscan es que haya una fe compartida, que usted en algo crea la palabra, pero también crea en algo o en alguien diferente a la persona de Jesús, cuando sabemos que Dios escondió absolutamente todas las cosas en Cristo Jesús. Por eso el espíritu de error lo que busca es que su fe y su confianza no esté en el Señor Jesucristo, esté en cualquier otro sistema, en otros métodos, en otros falsos dioses, en otras falsas doctrinas, pero menos en Cristo, porque Él es la puerta. Mejor dicho, Él es la llave para que usted y yo entremos y heredemos la vida eterna. Él es el autor y consumador de la fe y de la vida eterna, dice la palabra. Entonces, si alguien viene hablándonos algo diferente a lo que está contextualizado en la palabra, dice el Señor, no lo crean, pruébenlo. Pero ¿cómo podemos nosotros saber cuándo algo proviene del Espíritu Santo o cuando algo proviene de un espíritu de error? Que no solamente en ese espíritu de error también opera el de engaño, porque de esas dos maneras que opera Satanás, a través de sus falsos ministros y ministras en las grandes, medianas y pequeñas congregaciones. Dice la palabra que nosotros solamente vamos a poder discernirlo a través del Espíritu Santo. Es Él el que nos va a guiar a toda verdad. Él fue la gran promesa. Dios es tan organizado en todos sus propósitos, que antes que el Señor Jesucristo partiera con Él al trono de la gracia, Él hizo que nuestro Señor Jesús declarara sobre los apóstoles que venía una gran promesa, el Espíritu de Dios, el cual moraría con los apóstoles y con toda la iglesia hasta que el Señor Jesucristo retornara por segunda vez a la tierra. Dice la palabra en el libro de San Juan, quiero que abra ahí en el capítulo 14, verso 15, ahí es donde está la gran promesa. Y es Él el gran protagonista en este tiempo en la iglesia, el Espíritu Santo. Creyente, predicador, que no esté lleno del Espíritu Santo, no va a poder resistir las embestidas del enemigo, las acechanzas del maligno. Lo necesitamos a Él, porque el Espíritu Santo no solamente cumple la función en la iglesia de santificar, Él también cumple una función maravillosa que instruye, que capacita, que enseña. Es Él el que descubre los dones que hay para el servicio de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Él, la cual Él compró a precio de sangre. Hay muchos beneficios cuando permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas, more con nosotros y nos llene. Observe lo que dice San Juan capítulo 14, verso 15. San Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Le dijo otro consolador. O sea, otra persona que les va a ayudar. El consolador es aquel que casualmente consuela en los momentos de dificultad, de adversidad, aquel que alienta, que da fe, que da fuerza, que da esperanza. Aquel que te dice que cuando todo está contrario te dice no has perdido, esta batalla, esta victoria es tuya, ya Cristo venció por ti. Aquel que te recuerda que tú y yo estamos batallando, peleando en el mundo espiritual con un enemigo que ya fue vencido en la cruz del Calvario. Dice el consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí dice en el 17, el Espíritu de verdad. Ahora, ¿por qué es verdad? Porque Él va a ratificar todo lo que el Padre dejó declarado en su palabra, lo que ya hizo y lo que va a hacer en nosotros. Sabemos que la única verdad, la verdad absoluta, hay un solo reino y es el del gran yo soy, Jehová de los ejércitos. Sabemos que es verdad porque ese es el que va a perdurar por la eternidad. Pero el del maligno, el del diablo, sabemos que es un falso reino constituido y basado, fundamentado, sostenido en la mentira, en el engaño, en el error, en la falsedad. Porque ese reino va a tener un fin. Sus días están contados en la tierra. Y por eso es que la operación de este espíritu de error se ha multiplicado con mayor amplitud en este tiempo en todas las iglesias. Y principalmente en las de sana doctrina,
Él las ha querido permear, doblegar. Por eso los hombres y mujeres y todo el pueblo de Dios que esté lleno del Espíritu Santo difícilmente va a ser engañado por Satanás. Mire lo que dice acá en el 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y sigue diciendo el Señor: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ya está esa promesa. Tenemos que aprender a conocer el Espíritu Santo. En una enseñanza le dijimos que los grandes secretos y misterios a nivel espiritual del reino y aún de las tinieblas, el Señor se los revelaba solamente a sus amigos. Y sigue diciendo en el verso 26, aquí mismo en San Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, observa iglesia, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu de Dios es el encargado no solo de recordarte cada promesa que Dios te ha dado, de descubrirla, de manifestarla, de recordar lo que está escrito. Él te va a recordar diariamente la vida de Jesús. Él te va a recordar que hay un solo Salvador. Él te va a recordar que hay uno que pagó, uno solo pagó por ti un precio en la cruz del Calvario. Él te va a recordar lo que el Padre demanda de usted, de mí y de todo aquel que viene a los pies de Cristo. Él le va a recordar que usted y yo tenemos un compromiso con el Rey de Reyes, de vivir conforme lo ordena esta preciosa escritura. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también nos va a enseñar, no solamente a instruirnos en el camino de la verdad, Él también nos va a instruir en el modo de operación de Satanás y de su falso reino para que no seamos engañados. Así como el Espíritu Santo instruyó al Señor Jesús, porque recuerde que Jesucristo nuestro Señor no pudo hacer absolutamente nada, sino cuando fue investido de poder en el río Jordán, cuando descendió el Espíritu Santo sobre su hombro, posó en forma de paloma. En ese momento dice que él fue lleno del Espíritu Santo, y a partir de ese momento, después que fue al desierto y retornó, fue que él comenzó a ejercer el ministerio. Es decir, que él no podía sanar si no era por el Espíritu Santo. Él no podía predicar si no era por el Espíritu Santo. Él no podía descubrir si una persona estaba o no endemoniada si no era por el Espíritu Santo. Es decir, los demonios se le sujetaban, era por la presencia divina que él portaba. Entonces la iglesia, para poder portar esa presencia divina, tiene que estar sometida a la palabra, porque esta también dice que Dios ha derramado del Espíritu Santo sobre todo aquel que le obedece. El primer principio para ser lleno del Espíritu Santo es que usted anhele conocerlo y que quiera vivir en santidad solamente para Él. Él no mora en cuerpos sucios, Él no mora en creyente con corazón dividido, Él no mora en personas que amen la mentira. Los que quieren la verdad, los que quieren vivir según la palabra de Dios, esos son firmes candidatos en la iglesia de Cristo para ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Ese mismo ejemplo lo siguieron los apóstoles, como el apóstol Pablo, alabado sea el nombre del Señor, pudo descubrir a Elimás, al que el procónsul quería recibir de la palabra, pero Elimás le resistía. Un falso profeta, un falso mago, ahí habla de falso profeta, llamado Bar Jesús. Él le dijo: hombre lleno de todo engaño y de toda injusticia y de toda maldad, ¿quién le pudo revelar a Pablo y a todos los apóstoles que estaban en ese momento que lo que operaba en ese varón no era el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo fue quien se lo reveló. Esto usted no lo va a aprender porque esto es espiritual. Por eso tenemos que ser la iglesia en este tiempo. Si hay algo por lo que tiene que trabajar es por la llenura del Espíritu Santo. Porque quien no tenga el Espíritu Santo va a ser engañado, va a ser arrastrado tras herejías, tras mentira, engaño. Y aún vendrán falsos profetas, vendrán poderes malignos y lo van a creer. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, Él mismo va a dar testimonio
si quien está al frente de usted y le está hablando de parte aparentemente de Dios, realmente está lleno de Dios, es un siervo de Dios, es una sierva de Dios, es la iglesia de Dios, y lo que dice viene de Dios, eso solamente vas a poder discernirlo a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros aquí siempre invitamos a la iglesia a conocerlo, y eso solamente se obtiene a través de ayuno y de oración, de una vida de intimidad, para poder ser llenos del Espíritu Santo. En el aposento alto, los 120 que estaban duraron muchos días entre ayuno, oración, vigilia, cánticos de adoración, hasta que vino y descendió sobre ellos esa gloria. Cornelio, para ser lleno del Espíritu Santo, era un hombre que se reunía, compartía la palabra, dice que daba muchas limosnas, temeroso de Dios, guardado para Dios con toda su casa. Y aunque no conocía el Espíritu Santo, fue esa santidad y esa disposición por querer conocer más sobre la palabra y la verdad, que la verdad es Cristo, alabado sea su nombre, fue que Dios permitió que el apóstol Pedro fuera y lo visitara. Y en medio de la predicación descendió el Espíritu Santo con la misma intensidad y la misma gloria que había descendido en el Pentecostés. Gloria al Señor. A eso tenemos que apostarle en estos últimos tiempos, que son los tiempos más peligrosos por los cuales está pasando la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces Él dijo que no nos dejaría solo. Y el Espíritu de verdad dice, te va a recordar todas las cosas. Es decir, que cuando alguien predica inspirado por el Espíritu Santo, nunca va a contradecir la palabra. Nunca te profetizará algo que vaya en contra del propósito que Dios tiene contigo. Alguien lleno del Espíritu Santo nunca tendrá una falsa revelación ni una falsa visión, porque las profecías no son traídas por voluntad humana, dice la Biblia, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Es Él el que la provoca, es Él el que descubre el secreto de tu corazón más guardado. Es Él el que te dice lo que demanda de ti, lo que estás haciendo bien, lo que tienes que corregir, lo que tienes que reforzar. Es el Espíritu Santo. Cuando hay hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, ese espíritu de error y de engaño no va a entrar ni a su vida, ni a su hogar, ni a la iglesia. Y sabemos que tanto el Espíritu de Dios para poder operar en la iglesia necesita de hombres. El diablo para poder engañar necesita de hombres. Gloria al Señor. La iglesia de Cristo es administrada, direccionada por hombres. Y hay muchos que sí son escogidos por Dios, pero hay otros que no son escogidos por Dios, sino impuestos por el enemigo o muchas veces impuestos por el diablo. Templos y ministerios que se abren, que no están fundamentados ni respaldados por Dios, sino que los abre el diablo con la finalidad de poder pervertir el evangelio, confundir a la gente y hacerlos que se aparten del camino de salvación. Pero ¿cómo usted logra discernir si a la iglesia donde usted está es del Espíritu Santo? No porque tenga un letrero donde diga que Jesucristo es el Señor, no porque tenga un letrero que le diga que esta iglesia es de Cristo o que aquí está el Espíritu Santo, porque recuerde que Satanás se sienta en el trono y se viste como ángel de luz. Él finge ser Dios, pero no es Dios y no es luz, Él es oscuridad. Necesitamos al Espíritu de Dios. Dice aquí que Él nos enseñará todas las cosas. ¿Y que nos va a enseñar? No solamente nos va a instruir para vida eterna, sino que va a ser de la iglesia de Cristo en este tiempo una iglesia guerrera, una iglesia de ayuno, de vigilia y de poder, para que también pueda impactar la fe de aquellos que están cautivos en la mentira. Porque es el Espíritu de verdad, también le llama como Espíritu Santo, Espíritu de Dios y Espíritu de verdad, porque Él es el encargado de sacarnos de la mentira donde usted y yo estábamos antes que Cristo se acercara por gracia a nosotros. Nos sacó de un gran engaño porque usted y yo decíamos que todas las cosas las estábamos haciendo bien, muy bien. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo y la venda nos fue quitada y vino el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, usted se dio cuenta que Él le confrontó con su realidad espiritual y usted se dio cuenta que todo en su vida
hasta ese momento que lo conocía él, lo había hecho mal. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la potestad del aire, de las tinieblas, que es el diablo. Estaba el espíritu de error y el espíritu de engaño, porque ese demonio o ese espíritu que opera a través del hombre, a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Gloria al Señor. Así que, amada iglesia, los apóstoles, para poder estar firme en el evangelio de Jesús y para haber soportado tantas persecuciones, si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta cómo ellos fueron tan perseguidos y oprimidos. Algunos fueron muertos, apedreados, otros fueron encarcelados, azotados, otros fueron decapitados. Pero ni aún así ellos negociaron su fe, ellos negociaron la vida eterna, ni la doctrina que habían recibido del Señor. Y no fueron engañados, porque la causa de la muerte de muchos de ellos fue porque cuando el espíritu de engaño y de error quiso venir sobre ellos, en ellos había tanta presencia del Espíritu Santo que ellos rechazaban inmediatamente ese espíritu de error y de engaño. Prefirieron sacrificar sus vidas antes que doblegar ante la mentira, el error y el engaño de Satanás. Pero hoy en día gozan del privilegio de estar en el lugar de reposo, esperando nuevamente el retorno de Cristo y que suene esa trompeta para recibir el galardón de vida eterna. ¿Qué es error? Vamos a hablar ahora del espíritu de error y de engaño, porque yo sé que usted conoce muy bien al Espíritu Santo. ¿Qué es error? Es un concepto equivocado o desacertado, aquello que no se realizó de manera correcta. Ese es el error. Aquello que no se ha hecho conforme a la palabra del Señor tiene que ser error. ¿Qué es engaño? Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Dar a la mentira apariencia de verdad. Escuche, iglesia, es dar a la mentira, a un engaño, a una mentira, a algo falso, apariencia de verdad. Llamar algo que es veraz cuando no lo es. Me enseñaba el Señor que el espíritu de error opera en el campo doctrinal, es decir, en la palabra de Dios. Él se fundamenta en coger y hacer del contexto de la palabra, meter herejías, emitir interpretaciones erradas y conceptos errados para que los incautos, los que no tienen al Espíritu Santo, crean en lo que ellos dicen, creyendo que están haciendo las cosas bien para Dios, pero resulta que cuando quieran abrir los ojos se darán cuenta que fue un engaño y que todo lo estaban haciendo mal, aunque en apariencia leían la palabra y asistían a un lugar creyendo que la edificación se ajustaba a la palabra de Dios. Porque recuerde que esos personajes que el diablo introduce en muchos ministerios, ellos van a predicar desde la palabra y le van a hablar muchas veces de Jesús, pero la interpretación, el discernimiento no es conforme lo da el Espíritu Santo, sino conforme al propósito maligno que tiene Satanás para introducir herejías, introducir mandamientos y ordenanzas que no están instituidas dentro de la palabra. Es decir, que él va a someterlo a usted a hacer cosas que Dios no le permite, pero le va a prohibir hacer cosas que Dios sí le aprueba y le permite hacer. Alabado sea el nombre del Señor. El espíritu de error, entonces, le dije que obra en la doctrina, en la palabra, pero el espíritu de engaño, ese sí obra a nivel en el campo espiritual. Aquí el enemigo suplanta la voz de Dios y la revelación de Dios, haciéndose pasar por Dios para que usted sea engañado. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, y hoy vamos a tomar a unos cuantos para que usted se dé cuenta cómo el enemigo, aún usando la palabra, aún adorando al Dios de los cielos y aún estando dentro de un templo y en una doctrina que aparentemente es sana, termina confundiendo. Gloria al Señor. Quiero ahora que se vaya a segunda de San Pedro, capítulo 3, verso 15. Segunda de San Pedro, capítulo 3, santo es el Señor. Capítulo 3,
verso 15. Observe lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi que en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, mire, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Mire lo que dice. Que indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ahí está, y habla del espíritu de error. Y sigue diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Se da cuenta que el espíritu de error obra es a través de la escritura, de la interpretación, del estudio que se hace. Así opera el espíritu de error. Y obviamente que Satanás no le va a dar el discernimiento real porque usted lo deja solo, porque usted no le va a seguir, porque usted no va a caer. Y él no está interesado en que usted se mantenga firme en la fe, sino que usted se pierda igual que él. Alabado sea el nombre de Cristo. Él le dice, así que guárdense. No sea que ustedes se dejen arrastrar por el error de esos inicuos y caigan de qué, de la firmeza como venían. ¿Qué significa eso? Que el enemigo está muy interesado en hacer caer a aquellos que están guardados, que viven el evangelio genuino, que llevan un evangelio como el que llevaron los apóstoles, la iglesia primitiva, aquellos que son direccionados por el Espíritu Santo. Él está como león rugiente buscando para devorarlos, buscando quitarle de la firmeza. Por eso también quiero que lea aquí conmigo en segunda epístola de San Juan, capítulo 1, verso 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y el Hijo. Que dice que usted tiene que perseverar en lo que ya el Espíritu de Dios le ha enseñado. Por eso es que su fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo y no en el hombre. Por eso hablamos de los falsos predicadores, de los obreros fraudulentos. Por eso le estuvimos hablando de la doctrina de error y de la sana doctrina. Y hoy hace usted una fusión con el espíritu de verdad y de engaño y usted va a sacar una conclusión. Ya usted tiene herramienta espiritual para saber si en el lugar donde usted se congrega realmente está direccionado por el Espíritu de Dios, si es Él el que predica, el que toma las decisiones, si es una iglesia que realmente tiene el respaldo y el sello del Señor Jesucristo. Porque se han abierto miles y miles de doctrinas a nivel del mundo. Y miles de templos se han abierto a nivel del mundo. Y miles predicadores salen hoy todos los días a la calle, como las universidades cuando sacan promoción todos los fines de años. Salen una cantidad de profesionales en todas las ramas. El diablo también está especializando a muchos en distintas ramas. En el error, en el espíritu de engaño, en la falsedad, en la mentira, en la herejía. Alabado sea el nombre de Cristo. Él también prepara a sus ministros, no para lo que edifica, sino para lo que destruye. Por eso dice la palabra que no se extravíe, porque el que se deje extraviar, quitar el fundamento que ya fue implantado cuando usted vino a los pies de Cristo, dice, no es de Cristo ni tiene el Padre. Gloria al Señor. Ahí advirtió el apóstol Pablo, lo acaba de leer conmigo, el apóstol Pedro, sobre cómo utilizan
y cómo tuercen las escrituras. Por eso hablamos de los genuinos predicadores y de los falsos predicadores o obreros fraudulentos. La tuercen a su conveniencia, es decir, le esconden la verdad, porque el interés de ellos es diferente al interés de los siervos genuinos, que es su salvación y la de toda su casa. Un ejemplo de doctrina de error encontramos a los fariseos, a los saduceos, a los escribas. Ellos negaban a Jesús, la eficacia de Jesús. Decían que Él no era el Hijo de Dios. Decían que Él no era usado por el Espíritu Santo, sino que echaba a los demonios por Belcebú. Ahora, la doctrina de ellos, aunque se basaban en el Antiguo Testamento, era descontextualizada por completo, porque en el Antiguo Testamento fue donde más se predicó de la venida de Jesús. Ahí se dieron las instrucciones a través de quién iban a nacer, el lugar donde iban a nacer, todo el proceso de Él, todo lo que Él iba a hacer y cómo iba a padecer. Y aún así ellos no querían. Pero no querían porque ellos amaban más la gloria del hombre que la de Dios, y estaban adheridos a una mentira más que a una verdad. Gloria al Señor. No siga esa clase de doctrinas. Por eso lea la palabra, no trague entero. Usted tiene que abrirla, meditar en ella, tiene que ayunar y pedirle al Señor que también se la revele. Y si lo que le están suministrando en el templo, en el lugar, en el ministerio donde usted se congrega, realmente es palabra revelada por Dios o palabra organizada por el hombre para llenar una expectativa terrenal y no para llenar la expectativa del Dios de los cielos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero el espíritu de engaño, dijimos, que suplanta la voz de Dios y la revelación de Dios. Y esa es la más peligrosa, porque esa la puede llevar a un error tan grande que le puede costar la interrupción del propósito de Dios que Dios tiene con usted en la tierra, y aún lo puede arrastrar a condenación. Mire, el espíritu de error y de engaño no solo busca interrumpir el propósito de Dios en la tierra con usted y su familia y el lugar donde se congrega, sino que Él también quiere arrastrar a la humanidad, a la creación de Dios. Nosotros somos hechuras de Dios, hijos adoptivos de Dios, llevarnos juntamente con Él a condenación eterna. Tiene que salir de ese lazo, iglesia. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 14. A mí me encanta esta historia del profeta joven con el profeta viejo porque enseña mucho. Mire cómo operó aquí un espíritu de engaño suplantando la voz de Dios y la revelación de Dios. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 14. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Primera de Reyes 13, 14. Dice la palabra: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Verso 18. Y el otro le dijo, mintiéndole. Mire que eso es lo que busca el espíritu de engaño. Miente. Dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová el profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Santo de Israel. Observe algo.
este falso profeta habló falsamente. ¿Y cómo opera el espíritu de engaño? Dijimos que el engaño es inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es. Es decir, es dar a la mentira una apariencia de verdad. Mire que el lenguaje que utilizó el profeta viejo para seducir, para doblegar la decisión y la voluntad que ya tenía en su corazón el profeta joven de poder acceder a su mentira, utilizó un lenguaje espiritual. Utilizó el mismo lenguaje que utilizan los verdaderos siervos de Dios. Le dijo: yo también soy profeta y un ángel de Jehová, del Dios de los cielos, ha estado conmigo. Mire lo que le dijo. Pero resulta que ni Jehová había estado con él, ni ángel alguno le había hablado, porque dijo que le había hablado con mentira, o sea, le había mentido. Algo que me enseñaba el Señor es que cuando Él te da una orden, Él nunca te dará una contraorden. Y el espíritu de engaño lo que busca es que usted y yo siempre terminemos haciendo algo diferente de lo que Dios quiere que hagamos. Mire que Jehová le había dicho: ni comas pan, ni te detengas en el camino, ni bebas agua. Y si usted lee todo el capítulo 13, se va a dar cuenta que aún él rechazó las prebendas que el rey Jeroboam le ofreció. Y le dijo: y no te devuelvas por el camino por donde viniste. Sin embargo, lo agarró cansado. O sea, ahí nos está mostrando, nos enseña esta hermosa palabra de Dios, que usted no se puede cansar espiritualmente. Él se recostó. El recostarse debajo de ese árbol representa que usted se desajene, que usted se olvide de la oración, de ayunar, de vigilar, de intimar con el Espíritu Santo y apartarse de la lectura de la palabra. Es algo nefasto que le puede pasar a cualquier creyente, porque ahí es donde la unción, la fuente de poder y de revelación que hay en usted comienza a secarse, y es donde el enemigo va y coloca falsos maestros, falsos profetas, y con palabras celestiales, con palabras espirituales, con palabras que aparentemente vienen cargadas, que son genuinas de parte de Dios, no son de Dios sino del diablo, termina engañado. Lo agarró cansado espiritualmente, lo agarró agotado. Pero él por un momento se le olvidó que Dios le había instruido qué era lo que él tenía que hacer. Si Dios te dio una orden, tú no le has fallado a Dios, Dios no va a cambiar el propósito en el camino. La única manera que Dios te dé una contraorden de lo que Él te dijo que hicieras inicialmente es que tú le falles en medio del proceso. Ahí sí puede Él venir y hablarte a través de alguien, a través de tus pastores o por alguien genuino de afuera, de la casa donde te congregas, o a ti mismo, y te dice que el propósito ha sido cambiado o variado solamente cuando tú fallas. Pero si tú te has mantenido, Dios nunca va a cambiar el propósito. Es decir, Dios nunca va a organizar situaciones sobre la marcha. Lo de Dios siempre está preestablecido. Ya fue diseñado desde antes que usted y yo viniéramos al mundo terrenal. Pero en este tiempo, muchas veces sobre la marcha Él tiene que hacer cambios, no porque Él no pueda cumplir ese propósito, sino porque la iglesia de este tiempo no se presta para ese propósito. Gloria al Señor. ¿Cómo engañó Satanás a Eva? Dios le dijo que no comieran del fruto del árbol, de un árbol que era prohibido comer. Pero vino la serpiente y con su astucia, con su malicia, la sedujo y ella terminó aceptando la mentira y el error. O sea, ahí hubo un encantamiento. La hechizó, la encantó de tal manera que la llevó al engaño. Y disfrazó esa mentira como si fuera una verdad. Y él le dijo: si tú comes, ciertamente serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quizás esa raíz estaba en el corazón de Eva. Por eso fue que Eva, queriendo ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, terminó comiendo. Por eso es que tenemos que venir al Espíritu Santo, a la presencia de Él, a buscar de Él,
a implorar su favor, su beneficio. Que Él sea nuestros ojos espirituales. Que Él sea afinando nuestros oídos espirituales, nuestra mente espiritual, para lograr discernir lo que realmente viene de Dios o no proviene de Dios. Pero los mayores ejemplos bíblicos de cómo en aquella época que se escribió esta gloriosa palabra fueron permeadas las iglesias y cómo en este tiempo no ha variado ese tipo de operación de Satanás en medio de la grey de Dios, lo encontramos en el libro del Apocalipsis. 7 iglesias, de las cuales muchas de ellas fueron amonestadas, porque el espíritu de engaño y de error había entrado. ¿Por qué? Porque quizás comenzaron muy bien, pero a la mitad del camino se cansaron como el profeta joven, y vino otro con engaños y argumentos y palabras fingidas, infladas, aduladas, conquistaron los corazones y terminaron desviando a esos ministros, a esa iglesia, del propósito divino del Señor. Y quiero que vaya al libro del Apocalipsis. La iglesia de Éfeso, vamos a hablar por el tiempo no de todas, vamos a coger unas 3, si Dios lo permite. La iglesia de Éfeso está en Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Vamos a leerla desde el verso 4 mejor. Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Nos damos cuenta que cuando el enemigo no puede inducirte a pecados carnales de muerte, él va a tratar de cualquier forma y a través de cualquier método o a través de cualquier circunstancia aprovecharse para hacerte caer en el engaño, en el error. Total es que usted termine apartándose de la verdad. O sea, el espíritu de engaño o de error, porque él es el mismo, sino que opera de 2 maneras, dijimos, una es en la doctrina y otra es a nivel espiritual. Él camina en una línea tan sutil y tan similar y tan parecida a la del Espíritu Santo, que solamente los que estén llenos del poder y de la revelación de Dios podrán detectar si efectivamente lo que están recibiendo viene de Dios o viene del diablo. Recuerde que los ministros de Satanás hoy en día están mejor preparados e instruidos en la palabra de Dios que los mismos escogidos del Señor. Y es una realidad. El diablo los instruye muy bien en la palabra, porque es que ellos usan la palabra de Dios para poder engañar. La tuercen, la falsean, la adulteran y terminan convenciendo. Yo tengo testimonio en este corto ministerio que Dios me ha dado en estos cortos años de servirle, personas que estaban en la verdad y hoy se han ido detrás de una mentira, detrás de una doctrina de demonio, como dice la palabra, detrás de doctrina enseñada y revelada por hombre. Pero ¿sabe por qué caen de la gracia? Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Quiénes son los firmes candidatos para que ese espíritu de error y de engaño los tome? Los que no quieren caminar en la verdad. El creyente, ministerio que no quiera conducirse en la verdad de Dios es un firme candidato para ser objeto. ¿Cómo le diría? Para ser, ¿qué le digo? Una palabra adecuada. Para ser poseído. Porque es que eso es lo que hace, esos demonios poseen. Porque ellos lo que buscan es tomar el control. Ellos lo que buscan es direccionar la iglesia desde el altar. A los primeros que ataca es el grupo de servidores. Y luego del grupo de servidores, los más cercanos, o sea, el liderazgo de la iglesia, que no es liderazgo, es diácono y diaconisa. Porque esa palabra liderazgo no existe. La ha introducido el hombre. Hay diáconos y diaconisas. Hay pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles dentro de un ministerio. Entonces,
buscan por todos los medios, cuando primero le llegan a ellos, los van permeando a ellos y luego terminan por la cabeza, es decir, por la familia pastoral. Qué tremendos son estos demonios y qué peligrosos son. Aquí vemos una iglesia que trabajaba para el Señor, pero lo tenía tan entretenido porque el enemigo también pone cargas que Dios no da dentro de la iglesia. Él también manda personas que le vivan distrayendo a usted día y noche. Y usted es afanado predicando aquí y allá, lo llevan de un lado para el otro, creyendo que como Dios dijo, ir y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces todo el que a usted le llega y todo el que lo busca y venga aquí y vaya allá y lo entretiene, resulta que usted cree que vienen de Dios esas personas, que es Dios que se las está enviando, cuando es el mismo enemigo que se les está colocando para distraerlo y sobrecargarlo espiritualmente, para que usted no tenga tiempo de dedicarle, valga la redundancia, tiempo al dueño de la mies, que es el Señor. Aquí vemos que Dios le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, ellos servían a Dios, pero ya habían descuidado la presencia de Dios. No había tiempo para ayunar, no había tiempo para intimar con el Espíritu Santo en oración, en clamor, llenarse como hacía el Señor Jesús, que se iba a lugares apartados y solitarios y allá se llenaba de esa gloria, y luego venía esa gloria y se le impartía a todo el pueblo de Israel y a todo aquel que demandaba del reino de él. Mire cómo opera. Cuando no lo puede corromper de una manera, tratará de la otra. Le pone una sobrecarga en el ministerio, que es decir, que a usted no le queda tiempo sino vivir en función del ministerio y no en función del dueño del ministerio, que es el Señor Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. La iglesia en Tiatira, Apocalipsis capítulo 2 verso 20. Vámonos al 20. Verso 20. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Habían cosas buenas ahí, pero habían otras malas. Y eso es lo que busca el espíritu de error y de engaño. No sacarte de todo el contexto muchas veces de la palabra y desenfocarte del todo de lo que Dios te ha dado a nivel de ministerio o a usted como pueblo de Dios. Porque lo que busca es que tú compartas la visión que Dios te ha dado, que acepte la de Dios, pero también que introduzca la de Él cuando no puedes sacarte del todo. Aquí vemos una iglesia que también le servía, pero había un problema de tamaña magnitud. Mire lo que dice en el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué era lo que hacía? Mire, ya había un espíritu de adivinación dentro de la iglesia. Ya la había permeado. Mucho cuidado a las siervas y a los siervos y al pueblo de Dios que le gusta y le encanta una profecía. Yo no le voy a decir que a mí no me gusta, a mí me encanta, pero yo espero que Dios me las dé, que me las dé a través del instrumento que Él quiera, o a mí mismo que se me revele, pero yo no la ando buscando. Cuando usted anda buscando, mire, aquí hemos experimentado cuando invitamos, decimos viene la profeta o el profeta, ese día el templo se llena. Porque a la gente le gusta eso, el pueblo de Dios, la profecía. Y esos que están buscando profecía todo el tiempo son también firmes candidatos para caer bajo las garras del espíritu de error y de engaño. Alabado sea el nombre de Cristo. La profecía más segura es la palabra. También es verdad que el Espíritu Santo todavía habla, revela y profetiza. Pero también el espíritu de error y de engaño, en algunos que lo ha tomado, le dice que ya el Espíritu Santo no habla, que ya el Espíritu Santo no revela, que ya aquí no hay más nada que decir. Eso es una vil mentira, porque el Espíritu Santo habló en la antigüedad, habló desde la fundación del mundo, sigue hablando hoy y seguirá hablando hasta que Cristo venga. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que eso también, el extremo es malo. Usted tampoco puede desbordadamente querer que le estén profetizando, pero tampoco puede entrar en el extremo de que no vaya a permitir que nadie le profetice, porque quizás Dios le quiere dar una palabra para alentarla de consuelo o también para redarguirle.
como también para bendecirle, como también para descubrirle el ministerio, el don, el talento que tiene oculto, que nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, y es necesario que a través de un profeta genuino hay una activación espiritual sobre su vida. Ese espíritu es tan tremendo que actúa de las dos maneras. A mí hay gente que me ha dicho que ya el Espíritu Santo no habla, que las profecías, qué pena, ya están en el error, ya están en el engaño. Porque yo entro en la intimidad con Él, yo ayuno, yo busco el rostro y a mí todavía me sigue hablando. Tengo hermanos pastores y hermanas siervas de Dios, grandes y buenos hombres ungidos, que todavía el Señor a través de ellos nos sigue hablando a este ministerio. Gloria al Señor. Nos edificamos los unos a los otros. Aleluya. Pero aquí había un problema, que había una profetisa. Es decir, había alguien que profetizaba mentira, engaño y cosas opuestas a la realidad que Dios quería traer en ese momento a la iglesia. Gloria al Señor. Jezabel estaba allí y ya había seducido y había convertido la gracia y la palabra de Dios en libertinaje. ¿Qué hace el espíritu de error y de engaño? Recuerda que el de error le da un contexto diferente, antibíblico, la interpretación, anticelestial, podríamos decirlo, anti-Espíritu Santo, anticristo. Él le da una connotación contraria a la de ellos. Usando la palabra, la interpreta a su manera para que la iglesia sea desbordada hacia el pecado y hacia lo que Dios prohíbe. Por eso Jezabel decía que enseña a fornicar a mis siervos, a mi iglesia, a mi pueblo. Gloria al Señor. Cosa sacrificada a los ídolos. Ay, Dios mío, tremendo. Mire, nos hemos tropezado con mujeres, cantidades de mujeres influenciadas por espíritus jezabélicos. Y ellas son conscientes de que muchas veces los tienen. Porque para que una persona pueda obtener profecía y revelación de Dios, tiene que encerrarse como mínimo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 40 días en ayuno y en oración para que ese don profético se perfeccione si lo tiene. Pero con Jezabel tú nada más necesitas sentarte todas las mañanas, tomarte un tinto y leer revistica, ver telenovela, ver televisión, dedicarte a la vida carnal y ella te va a dar profecía. Porque es que a la iglesia le gusta lo que no cuesta. Lo del diablo no cuesta nada. Él no te demanda sacrificio. Si tú quieres, Él te llena de toda la basura que Él tiene sin tú pagar un precio. Pero tú, para obtener lo de Dios cuesta. Cuesta oración, cuesta ayuno, cuesta vigilia, cuesta santidad, cuesta obediencia, cuesta amor, cuesta verdad, cuesta justicia. Alabado sea el nombre de Cristo. Y ese es el precio que muchos no quieren. Yo he tenido casos de personas que yo le he dicho de parte del Señor que tienen a Jezabel y ellos reconocen que lo tienen, pero les gusta. Y haciéndole daño a la gente, profetizándole. Cuánta mentira. Y es tan tremendo ese demonio que profetiza y se cumple lo que profetiza. Recuerde que hablábamos en la enseñanza anterior que Satanás, Dios le dio un poder limitado. Recuerde que él se vino con el ministerio, con los dones, con todo lo que Dios le dio en el cielo. Recuerde que irrevocables son los llamamientos. Aunque él está vencido, él todavía porta ese poder celestial, pero no lo usa para lo bueno, sino para destruir la iglesia de Cristo. Porque Dios no revoca esos poderes. Los dio, eso sí, que el que los usa mal tendrá que rendirle cuentas a él en su tiempo. El diablo engaña. Él también hace grandes señales, grandes maravillas y aparenta sanidades que después todo lo que hizo, la persona que lo recibe termina peor de lo que estaba antes que lo hubiera recibido. Gloria al Señor. Ahora nos vamos a la siguiente iglesia, la iglesia en Sardis. Ahí mismo Apocalipsis capítulo 3 verso 1. Vamos a hablar como ya vamos, esta es la tercera. Dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que ni tienes nombre de que vives. Mire, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto.
Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aleluya. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire lo que había producido ese espíritu de error y de engaño en la iglesia de Sardis. El Señor dice que ellos estaban a punto de morir. Habían cosas que iniciaron haciéndolas bien. Y así es, le pasa como el profeta joven, se van cansando y van cediendo y van cediendo y van cediendo. Y al punto que ya ese primer amor, como lo leímos ahorita, se va perdiendo esa pasión y esas primeras obras se dejan de hacer. Ellos creyeron estar vigilantes, creyeron estar vivos, pero ya llevaban un evangelio pasivo. Se estaba muriendo quizás la fe, la esperanza, la santidad, la oración, el ayuno. Hay gente que cuando se siente robusta, saciada en tantas cosas de parte de Dios, entran en un enfriamiento espiritual. Y eso es lo peligroso. Por eso el Señor dice que seamos constantes en la oración. Constantes en la oración. Tenemos que ser firmes en esta gloriosa doctrina que Cristo nos ha dado. Inconmovibles, amada iglesia. No podemos caer en la mentira. Por eso tenemos que estar vigilantes. El Señor le decía aquí, sé vigilante y afirma las otras cosas que están a punto de morir en ti. Le digo, ya estás muerto en muchas áreas espirituales de tu vida, pero hay otras que están a punto de morir, y si tú terminas de morir en esa, terminarás arrastrado por la mentira y el engaño y el espíritu de error que está operando en muchos en este tiempo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quizás en esa iglesia había palabra, solamente palabra. Ya no había fuego. Ya no había sanidades, ya no había liberaciones. Hay muchas iglesias que solamente a usted le dan palabra, pero no le imponen las manos. La gente vino endemoniada y se va endemoniada. Entró enferma y se va enferma. Ahí está el espíritu de error y ahí está el espíritu de engaño. Ya entró, porque él lo que hace también es enfriar esos dones. Y sabemos que Dios mandó a imponer manos, no con ligereza, pero sí por dirección del Espíritu Santo. El mismo Señor Jesús en algunos momentos tuvo que imponer mano para echar fuera demonios. Es una práctica que la iglesia no puede dejar. Las iglesias genuinas dejar de ejercer en este tiempo. Eso es como cuando usted estudia una profesión. Si usted no la ejerce durante los 3-5 años siguientes de haberla culminado, al 6º año le van a contratar y usted tiene que volver a la universidad a estudiar de nuevo porque todo se le olvidó. Así es la unción. Cuando usted no la usa, cuando usted no la ministra, cuando usted no deje que esos ríos de agua viva corran, esa unción se va a secar, esa fuente se va a secar, su espiritualidad se va a apagar, porque la unción nos la da el Señor para que corra hacia el pueblo. Recordemos que el paralítico que estaba en la puerta del templo de la Hermosa, Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate, y le dieron la mano derecha. Cuando le dieron la mano, ahí hubo transferencia de poder y de gloria, y el que no caminaba comenzó a caminar y a danzar alabando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Gloria a Dios. No podemos perder la vocación con la cual Dios nos llamó. Vamos ahora a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis, ahí mismo 3:15. Observe lo que dice. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dios mío, así hay muchos en este tiempo. Ni son blancos ni son oscuros, tienen una mezcla rara. O usted es de Cristo o es del diablo, pero término medio no hay, amada iglesia. O se convierte o no se convierte. O se entrega de cuerpo, alma, mente, espíritu y corazón, o no se entrega, porque Dios no recibe conversión por trocitos, por pedazos. No, la santidad es completa, o se la brinda completa o no se la brinda. El servicio se brinda de manera idónea, responsable, completo, o no se le brinda al Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente.
Pero por cuanto eres tibio, mira lo que le pasa a los tibios. Ojo, a los que están en el término medio. Yo creo que más de la mitad de la iglesia de Cristo está así. Eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Son pocos los genuinos en este tiempo. Es poco el pueblo. Y vamos a ver después de esta pandemia cómo van a salir. Los que realmente tienen el Espíritu de Dios. Ha sido difícil mantenerse porque los ataques espirituales malignos han sido fuertes. Pero como usted lo tiene a Él, usted ha salido en victoria y se mantendrá en victoria y se mantendrá en la fe, en la santidad, en la obediencia, en la fidelidad al Cristo de la gloria. Los tibios caerán. Bueno, ¿y de dónde van a caer si ya son tibios, ya están caídos? Nunca se levantaron. Dice, y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, Dios mío. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, mire, compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí sí me voy a detener un ratico. ¿Cómo operó en esta iglesia el espíritu de error y de engaño? Los tenía ricos, los tenía prosperado en todo. Mucho cuidado. Yo nunca he dicho que la riqueza es mala. La riqueza es muy buena, y el que diga en la tierra que no le gusta miente. Pero usted no puede poner la confianza en ella. Ese es el pecado. Y cuando usted la anhele, no puede anhelarla solamente para darse gusto a usted, sino primeramente para ponerla al servicio de la obra del Señor, como hacían los apóstoles en el libro de los Hechos. Dice que no había ni un necesitado en la iglesia, porque todos los que tenían heredades y propiedades las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles en una mesa, y cada uno tomaba según la necesidad que tenía. Ahí se ve el nivel de desprendimiento, que ellos estaban buscando realmente lo celestial. Ellos sabían que esto era temporal, y entre más daban, más recibían. Pero aquí vemos una iglesia que se olvidó de lo espiritual, es decir, negoció lo espiritual, negoció la sana doctrina. Es decir, aquí borraron completamente lo que dice en Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Aleluya. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Esta iglesia ya esa palabra no la aplicaba. Ellos buscaron todas las cosas de la tierra, y así también opera el espíritu de error y de engaño, que él también le facilita a la iglesia lo que ellos quieren en el corazón y tienen en el corazón. Recuerda que la palabra dice que donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Ellos aquí vivían y creían que todo lo que habían recibido era de parte de Dios. Se sentían ricos en todo. Y dice que no tenían necesidad de nada, es decir, que toda necesidad material y aún espiritual podría ser, porque no se sentían atacados por el diablo, no se sentían oprimidos por el diablo, no se sentían perseguidos por el diablo. Entonces ellos creían que estaban bien de absolutamente todo. Pero resulta que cuando viene el Señor y les confronta, se dan cuenta que ni la riqueza venía de Dios y que el diablo no los atacaba porque los tenía en las manos. Mire, si hay algo que he entendido en este tiempo, que cuando usted está haciendo las cosas bien, el diablo nunca dejará de molestarlo. Preocúpese cuando el diablo no lo persiga. Preocúpese cuando todo el mundo hable bien de usted. Preocúpese cuando usted no viva una sola calamidad durante un mes. Usted está haciendo las cosas mal. Porque si a alguien persigue el diablo en este tiempo, es a los que quieren hacer las cosas bien, a los que tratan de estar en santidad, a los que obedecen, a los que siguen las huellas de Jesús, a los que caminan en la línea del Espíritu Santo, a los que esperan en el tiempo de Dios, a los que ponen las cosas la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. A ellos ataca Satanás. Mire, esta iglesia no sufría de nada. Se sentían enriquecidos en todos. Es decir, estaban como Elí, gordos, robustos, pesados, pero estaban ciegos, atontados y endulzados con una aparente bendición que no venía de Dios.
Porque hasta eso, no todas las puertas que se abren y que aparentan ser de bendición, escucha iglesia, provienen de Dios. El enemigo también abre puertas para engañarte. El enemigo también abre puertas para confundirte. Recuerda que este espíritu inmundo de error y de engaño camina por una línea muy parecida a la línea el Espíritu Santo nos ha diseñado previamente. Y el Señor le dice acá: ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en juego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Le dijo: nada de lo que tú tienes me interesa y nada de eso te lo he dado. Todo eso lo ha dado mi enemigo. Cayeron en el lazo del espíritu de engaño y de error. Santo de Israel. Y si usted sigue leyendo, a cada una le reprochó algo. Por eso los portillos hay que cerrarlos muy bien y vigilar todo el tiempo. Por eso el Señor dijo: velad para que no entréis en tentación, para que no caigáis en tentación, para que el diablo no te engañe. No ignoréis sus maquinaciones, para que no nos gane ventaja. Por eso tenemos que buscar el rostro del Señor todos los días y pedir dirección a Él, con corazón humillados ante Él, sabiendo que nuestra confianza para no caer de la gracia y resbalar y tropezar y apartarnos de la verdad y caer en la mentira y en el juicio eterno, no está en nosotros ni en lo que yo haga. Aunque yo trate de hacer las cosas bien, mi confianza siempre tiene que estar depositada en Jesús, que es el Espíritu Santo el que va a impedir que yo resbale. Ahora bien, para terminar ya, ¿quiénes van a ser engañados? ¿Quiénes serán engañados en este tiempo? Hay una respuesta contundente de la palabra y está en 2 de Tesalonicenses 2:11. ¿Quiénes van a caer en esas doctrinas de demonio? ¿Quiénes van a ser arrastrados al pecado, a la concupiscencia, a la maldad, a la iniquidad? ¿Quiénes? Aquí le habla el Señor. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 11. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Yo sé que esta enseñanza le va a llegar a mucha gente, le está llegando. Por eso el tema era examinando el lugar donde me congrego, porque hay mucha gente que es consciente que en el lugar donde se congregan, que en ese ministerio no hay sana doctrina, no se mueve la unción del Espíritu Santo, no se predica la palabra revelada. No es un ministerio, o si fue, ya no están bajo la cobertura de Cristo, sino de la del hombre. Han caído de la gracia. Usted lo sabe, pero un sentimiento lo tiene preso allí. Usted va a terminar mal, porque si usted no sale de esa mentira, usted posiblemente, si Dios no lo mira con misericordia y piedad, se va a condenar. Mire lo que dice aquí. Porque como usted no quiere salir de la mentira, va a llegar un momento que cuando usted quiera salir no va a poder reaccionar, va a ser muy tarde. Usted que me escucha, si usted está en la mentira, los que están en la verdad, sigan orando para que ese hombre y esa mujer de Dios que le lidera a usted en esa iglesia no cambien la vocación con que Cristo le llamó. Pero si usted está en la mentira, usted sabe que sus pastores cayeron de la gracia, no lo juzgue, ayune, ore por ellos para que le restaure, pero salga de allí, busque una iglesia verdadera, que en cualquier otro lugar de la tierra hay muchísimas buenas, ungidas con el poder del Espíritu Santo. Dice acá: por eso Dios les envía un poder engañoso. Como le gusta la mentira, por eso hay gente que está engañada. Hay unos que ya perdieron todo discernimiento espiritual, ya están ciegos. Pero hay unos que todavía lo tienen activo y saben que están en la mentira, pero les gusta la mentira. Mira lo que dice el Señor en el 12: a fin de que sean condenados. O sea que si tú te dejas influenciar y arrastrar por el espíritu de error y de engaño, tú puedes ser condenado. Podemos terminar condenados si nos dejamos arrastrar. Lo está diciendo la palabra. Yo no le estoy enviando a condenación. No me mire que yo no soy juez de nadie. Yo le estoy diciendo lo que dice la palabra, a fin de que sean condenados. ¿Y cuál es la condenación? Los que van al Hades, los que van al Seol, al lago de fuego y azufre,
los que eternamente vivirán con Satanás allá, atormentados. Esos son los condenados. Dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, es decir, en la mentira, en el error, en la doctrina del libertinaje. Para ellos les espera el juicio eterno si no salen y se escapan de allí y vienen a los pies de Cristo para llevar una sana doctrina. Gloria al Señor. ¿Cómo puedo evitar caer en estas prácticas engañosas para que ese espíritu de error y de engaño no me pueda influenciar y no pueda hacerme resbalar? Número uno, lo que mayor te va a funcionar, desarrollando una profunda relación de amistad con el Espíritu Santo. No hay otra manera, iglesia. Si tú no inviertes tiempo en conocer al Espíritu Santo y llenarte del Espíritu Santo, no hay manera alguna que tú puedas escapar del lazo del diablo a través de esos demonios que obran a través de hombres, espíritu de error y de engaño. Eso no te lo va a dar ningún curso teológico. Eso no te lo va a dar ningún discipulado que te dé el hombre. Hay cosas tan puntuales y especiales que Dios te las va a enseñar a ti. Recuerda que tus mentores, que tus pastores, que los diáconos y diaconisas que te asisten diariamente, ellos todo el tiempo no van a estar contigo. Van a haber un momento en que tú vas a estar sola o solo. Y va a venir ese demonio y tú vas a tener que enfrentar la situación. Y es ahí donde vas a necesitar el Espíritu Santo. Tú no puedes continuar como iglesia arropándote en la unción y en el manto apostólico, pastoral, profético, evangelístico que Dios ha derramado sobre el ministerio donde estás. Esa cobertura está, pero tienes que buscar tu propia cobertura directamente, una relación tuya con Él y Él contigo. Es el Espíritu de Dios el único que puede librarte de estos demonios que realmente en este tiempo están entrando como Pedro por su casa, tomándose altares. ¿Cuántas iglesias se han cerrado? ¿Cuántos ministerios se han destruido? ¿Cuántas parejas ministeriales en adulterio? ¿Cuántos pastores y pastoras acudiendo a los brujos porque la unción se les fue y ellos necesitan seguir encantando a la iglesia porque necesitan seguir exprimiendo a la iglesia económicamente? Todo eso se está viendo. Aleluya. Ya la gente no sabe discernir cuándo es unción y cuándo es el diablo, porque no tienen al Espíritu Santo. Él es un gran imitador, pero hay algo que nunca te dará: paz. Aleluya, porque Él está en tormento. Número 2, leer la palabra, como hizo Esdras. Leer la palabra, es decir, estudiarla, obedecerla y predicarla. Son 3 cosas que te van a dar crecimiento inmediato. Leerla, pero no leerla como lees una revista o cualquier otra cosa, o como una historia. Estudiarla, escudriñarla, profundizarla, pedir la revelación. La obedeces y la predicas. Son 3 combinaciones que inmediatamente te van a activar espiritualmente para que cuando venga la mentira o venga alguno que se crea maestro de la palabra, que no es maestro de la palabra de Dios ni maestro de Jesucristo, sino del diablo, tú digas: qué pena, aunque me estás hablando de la Biblia, tú no eres de Dios, tú eres hijo de Satanás. Así como le dijo el apóstol Pablo y los demás apóstoles: hijos del diablo, hombre lleno de veneno mortal, ¿hasta cuándo harás tropezar los caminos rectos del Señor? Descubrieron que había en él, porque era un falso profeta. Pero hoy en día hay gente que los engañan, pastores, pastoras y miembros de muchas iglesias engañados en sus narices, porque ya están llenos de letra, pero no están llenos del Espíritu. Y tenemos que estar llenos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Número 3, cuidarnos nosotros mismos nos hará bien. ¿Por qué? Porque Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Un ejemplo: si a mí me van a invitar a un lugar donde ya yo sé que la persona que va a compartir la enseñanza, en esa persona pudo que fue o es un hombre o mujer que Dios llamó, pero está caído de la gracia, yo no voy porque me voy a contaminar, porque en esa persona ya no está el Espíritu Santo. O si yo sé que solamente profetiza vanidades, ¿qué tengo que hacer yo en ese lugar? Pues yo sencillamente no voy buscando lo que no se me ha perdido, porque esos demonios hechizan cautiva. ¿Qué dice la palabra? En Timoteo 4:16, él le dijo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ahora, ¿y qué es tener cuidado? Le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, y persiste en eso. ¿En qué? En la santidad,
en la sana palabra, en la oración, en el ayuno, ministrando la verdad revelada, exhortando dentro y fuera de tiempo. Cuidado significa modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. Yo, no, Señor, es que tú me cuidas. Sí, Él me cuida, pero si yo estoy viendo que hay peligro, yo me apercibo del peligro y me aparto, porque eso es tentar a Dios. Pero hay gente que no lo hace de esa manera. Cuídese. Si yo sé que hay unos hermanos que andan desordenadamente, que se cayeron de la gracia, que tienen una doctrina rara, que andan en libertinaje, que comparten el mundo, puede ser la hermanita que me llevó a la iglesia, el hermanito que me llevó a la iglesia, el que yo más quiero y adoro, el que ha sido especial en los peores momentos de mi vida, no importa. Si no camina con Cristo en integridad, no me sirve. Yo necesito rodearme de gente que tenga el fuego, de gente ungida, de gente que escuche la voz de Dios, de gente que entre al lugar santísimo y salga con el rostro de Moisés resplandeciente para traer esa gloria a la iglesia. Esa es la gente con la cual yo quiero rodearme en este tiempo. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos terminando. Son 3 situaciones que si usted la aplica en su vida, Dios le va a bendecir y le va a guardar para que usted no caiga en el lazo de Satanás. Así que, amada iglesia, hoy terminamos. Esto fue como, digámoslo, un pequeño discipulado que hicimos, examinando el lugar donde nos congregamos. Hoy terminamos con este último tema, el espíritu de verdad y el espíritu de error y de engaño. Así que yo quiero que usted en su casa medite en estas citas bíblicas, ore y pido al Dios de los cielos que te dé inteligencia y sabiduría para que tú puedas comprender que lo que se te ha predicado en estas últimas 3 enseñanzas es una absoluta verdad y una realidad. Y la intención de estas enseñanzas es que tú tomes decisiones bajo la dirección de Dios, no por emoción, ni influenciado por el hombre, ni por los sentimientos suyos y de nadie. Que usted tome la decisión de poder restaurar su espiritualidad y de poder salir de esos lugares donde usted no se le está suministrando una palabra genuina y revelada. Y si está en uno de esos donde se le suministra la palabra genuina y revelada y está el respaldo del Señor, siga allí y siga orando para que ese ministerio y todo ese hermoso pueblo se mantenga en la verdad del Señor. Así que, amada iglesia, esto es lo que el Señor tenía en este día para usted. Que la gracia y el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con usted y con toda su casa. Un abrazo desde la distancia. Cristo le ama y nosotros también. Gloria al Señor. Amén y amén.